Holy Spirit, Espíritu Santo, have your way. hágase tu voluntad, Let your will be done. que tu voluntad se haga, As this human being bring information, que simplemente este ser humano comparte información. we pray that you bring revelation. Oramos para que traigas revelación. We pray for this entire conference. Oramos por esta conferencia en su totalidad, We pray that your name be glorified. para que tu nombre sea glorificado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. The theme for this conference El tema de esta conferencia is family transformed by the Holy Spirit. es la familia transformada por el Espíritu Santo. Families transformed Familias transformadas by the Holy por el Spirit. Espíritu Santo. As a teacher, Como maestro, I like to examine each word. me gusta examinar cada palabra. So family. Así que familia. Family is a unit brought together by something. La familia es algo que tiene unida en un punto en común. Yeah, different parts Hay diferentes partes forming a unit. que forman esta unidad. It could be blood family. Puede ser una familia de sangre, It could be spiritual family. puede ser una familia espiritual, It could be family because of job. puede ser una familia a la que nos une el trabajo, But for this conference, o para esta conferencia we're looking at the family unit that God created. vamos a ver a la familia comunidad como el Señor la creó. That is the nuclear family unit. Es la unidad nuclear de la familia And maybe extended family. y quizás la familia extendida también. The family unit was created by God. La unidad familiar fue creada, la unidad de la familia fue creada por el Señor. It was not created by Italians, No lo crearon los italianos, not by Argentinians, tampoco los argentinos, not by Americans, tampoco los estadounidenses, by God. por el Señor. God created man El Señor creó al hombre and he said he needs help. y dijo, necesita ayuda. So he created woman. Entonces creó a la mujer. I'm happy he did. Ah, menos mal que el Señor lo hizo, estoy feliz por eso. Yeah, after 27 years of Ah, marriage. luego de estar casado 27 años And thus God created family. y Dios creó a la familia. But there are a couple of reasons in the Bible why God created family. Pero hay razones en la palabra que podemos encontrar por las cuales el Señor creó la familia. To my knowledge, Hasta mi conocimiento from the Bible, de la palabra, there are three. hay tres. Number one, Número uno, companionship. para que haya compañía. In Genesis 2 En Génesis 2 and Genesis 1, y Génesis 1 también, God said, el Señor dice, it is not good that man be alone. no es bueno que el hombre esté solo. So he created woman. Entonces creó a la mujer. One day, Cierto día, your children will leave you. los hijos los van a dejar. If they don't leave you, we'll pray that they go. Y si no se van, vamos a hablar para que se vayan. So it's going to be you and your wife. Entonces or ahí van you a and estar your ustedes husband. solos, vos y tu marido o tu esposa. Number two, Número 2, God created marriage for procreation Dios creó a la familia para la procreación, so that we can raise the next generation. para que podamos levantar a la siguiente generación. In Malachi chapter 2, En Malaquías capítulo 2, verses 13 to 16, vemos en los versículos 13 al 16, God said, verse 15, he said, I want en el versículo 15 el Señor I dice, want you to raise me godly children. quiero que me puedas levantar hijos santos. That is a very important assignment. Esa es una tarea muy importante. Sometime tomorrow, A veces, mañana en algún momento, we're going to talk about raising transformed children vamos a hablar de cómo poder levantar, cómo poder criar estos hijos transformados. because it is very important to God. Porque para Dios le es muy importante. Number 3, Número 3, why God created family ¿por qué el Señor creó a la familia? is in Ephesians chapter 5. Lo encontramos en Efesios capítulo 5. God said, El Señor dice, I want your marriage, quiero que tu matrimonio, He wants my marriage quiere que mi matrimonio, to be an example que sea un ejemplo of Christ and church relationship. de la relación que existe entre el Señor Jesús y la iglesia.
an example of Christ and church. un ejemplo de Cristo y la iglesia. So when people look at my marriage, Entonces, cuando la gente mira nuestro matrimonio, when people look at your marriage, cuando la gente mire tu matrimonio, they should see ellos deberían an ver example un ejemplo of Christ de Cristo and the y church. la iglesia. Big demand. Es una gran demanda. But thank God for transformation, Pero gracias al Señor por la transformación, because you cannot accomplish those things porque no podemos llegar a cumplir con estas cosas without transformation. sin antes una transformación. What is transformation? Entonces, ¿qué es transformación? In the dictionary, En el diccionario, transformation is when something changes. la transformación se da cuando algo pasa por un cambio. Changing the nature, Cambia la naturaleza, changing content, cambia el contenido and that change is Y- visible to people. y ese cambio se hace visible a las personas. Change doesn't happen just for the fun of it. Entonces, el cambio no pasa porque sí, There is a purpose to change. sino que más bien hay un propósito para este cambio. Why are you changing? ¿Por qué estás cambiando? I want to change for this reason. Quiero cambiar por esta razón. In the Bible, En la palabra we see two types of transformation, vemos dos tipos de transformación, both very, very important. ambas muy importantes. You will see very soon. Ya lo vamos a ver. And both Y ambas is happening so that God's name may be glorified. suceden para que el nombre del Señor sea glorificado. Everything God does, Cada cosa que el Señor hace, there's a reason for it. hay una razón para ello. When God wants you to be transformed, when God wants you transformed, ¿Ok? Cuando el Señor quiere que transformarte, He wants you transformed for a reason. quiere transformarte con una razón. And His reason is, number one, to worship Him. Una de las razones, en primer lugar, es para adorarle. Romans chapter 12, Ahí lo vemos en Romanos capítulo 12. it says, when you are transformed, Dice que cuando somos transformados, you will be a living sacrifice vamos a hacer sacrificios vivos and you will worship God. y vamos a adorar al Señor. Worship is when you give back to God that which He has given you. La adoración sucede cuando le damos a Dios aquellos que hemos recibido previamente de Él. The second reason God La wants segunda you razón por la que el Señor transformed quiere que suceda esta transformación is so that your life es para que tu vida and my y life mi vida can bring glory to God. puedan glorificar a Dios. So what is transformation? Entonces, ¿qué es la transformación? How do we transform? ¿Cómo nos transformamos? From what to what? ¿De qué cosa a qué cosa? At creation, Como creación, we have what is called sin nature. como creación tenemos lo que es conocido como la naturaleza pecaminosa. Sin nature is what we inherit Aquella naturaleza pecaminosa que hemos heredado. after Adam and Eve Luego que Adán y Eva sinned in the Garden of pecaron en el jardín, Eden. ¿verdad? Sin nature Esta naturaleza pecaminosa means we default significa que por deficiencia o porque sí, to what we want to do, vamos a tender a hacer aquellos que queremos hacer nosotros. not what God wants. No lo que Dios quiere que hagamos. Did you get that? ¿Entendieron lo que más o menos dije? Sin nature Entonces, la naturaleza pecaminosa means to do significa que vamos a hacer what we want to do, lo que nosotros tenemos ganas de hacer. what we feel is good, Lo que creemos que está bien. what we think is Lo que good, nosotros pensamos que está bien. but not what God wants. Pero no lo que el Señor quiere de nosotros. That's sin nature. Esa es la naturaleza pecaminosa. That is our old nature. Esa es la naturaleza vieja. That is what the Bible called the old sin nature. Eso es lo que llama la Biblia aquella vieja naturaleza. When we become born again, Cuando nacemos de nuevo, we get a new nature. tenemos una nueva naturaleza. Now, the first form of transformation Entonces, la primera transformación is called spiritual transformation. se llama transformación espiritual. 2 Corinthians 5:17. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Yes. Versículo 17.
2 Corinthians 5:17. Okay. It's a very popular verse. Es un versículo muy popular. 17, right? Yes. Okay, do you want me to read it? Yes. Okay, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. If anyone is in Christ, Entonces, si uno está en Cristo, he is a new creation. es una nueva creación. It's not a fixed creation. No es una creación arreglada. When you become born again, Cuando uno nace de nuevo, God did not panel beat you. And panel beat like car, like Yeah. fix you Yeah. and paint you over. ajá, el Señor no te recicla, no te hace, te arregla un poquito, He created a new creation sino in más you. bien hace una nueva creación de tu vida. How do I know? ¿Cómo lo sé? It's in the Bible. Porque está en la palabra. In 1 Peter En 1, 1 Pedro 1, 23, 23, Peter said, Pedro nos dice, those of us who are Christians, dice que aquellos que somos cristianos, we have a new nature. dice que aquellos que somos cristianos tenemos una nueva naturaleza. We have been birthed with a new seed. Hemos nacido de nuevo con una simiente nueva. The word seed La palabra simiente in that verse en ese versículo is the same word for spam. es la misma de Spam. Human spam. Men spam. a sperm. Yeah. A sperm. I got it, a sperm. Yeah. Es la misma palabra que nosotros usamos para espermatozoide. It's the same word. Es la misma palabra. It means Significa you get a new DNA. que tenemos un nuevo ADN. When you become a new Christian, Cuando volvemos a nacer y nos convertimos en cristianos, Paul said, all Pablo things, dice que todas las cosas, all things todas are las passed away. cosas han pasado All things have become new. y todas son hechas nuevas. To be transformed spiritually, Para poder ser transformados de manera espiritual, there is a process to it. hay un proceso. You believe Uno cree in Jesus Christ. en el Señor Jesús, You believe that he died. uno cree que el Señor murió, You believe that he rose. uno cree que se levantó de la muerte, You believe he's the Messiah. uno cree que es el Mesías And then you confess y uno confiesa that which you believe. lo que usted cree. There are people who believe in Jesus Christ. Y somos parte de las personas que creen en el Señor Jesús. They believe that he had no sin. No Y sin. creemos que el Señor no tuvo pecado. They believe he's a good man. Creemos que es un buen hombre. They believe he's a special man. Creemos que es especial. But they don't believe he's God. Perdón, las personas que no creen en Jesús, bueno, creen todas esas cosas, pero no creen que es Dios. Hay personas que pasa eso. That's Muslims. Como el caso de los musulmanes. Muslims believe Los musulmanes creen que Jesús Jesus was a good man. era un buen hombre. They believe Jesus did not sin. Creen que no había pecado en Jesús. They believe Muhammad sinned, Creen que Mohammed pecó. but they don't believe Jesus sinned. Saint? They don't believe he sinned. Sin. S-I-N. Ok, sin. Ok. Pero no creen que Jesús había pecado. So they don't confess him. Entonces no lo confiesan. There are many people in the world Entonces hay muchas personas allí en el mundo who believe Jesus was a good man, que creen que Jesús era un buen hombre, but they don't believe he's Messiah. pero no creen que Jesús es el Mesías. But for you to be transformed spiritually, Pero para que nosotros podamos pasar por esta transformación espiritual, you have to believe debemos creer that Jesus que is Lord, Jesús, that he died for your sin, que Jesús es Señor, que murió por nuestros pecados, that he is God, que Él es Dios, that he rose from the que se dead, levantó de la muerte, and then you confess that which you believe. y uno confiesa aquello que cree. When you do that, Cuando hacemos eso, the Bible says la palabra nos enseña, you are now born dice again. que hemos nacido de nuevo. Born again means Nacido de nuevo significa his spirit, que su espíritu, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, bear witness with your spirit. nos da testimonio a nuestro espíritu. Did you hear what I just said? ¿Escucharon lo que acabo de decir? The Holy Spirit, Que el Espíritu Santo, God. Dios. On Sunday, I'm going to talk about who the Holy Spirit El is. domingo voy a hablar de quién es la persona del Espíritu Santo. So make sure you come. Así que asegúrese de venir.
Holy Spirit coming Entonces, to your el Espíritu spirit Santo viene a nuestro espíritu to bear witness para dar testimonio that you are now a que child ahora of God. nosotros somos hijos de Dios. Romans 8 verse 16. Romanos 8, versículo 10. That is called salvation. A eso le llamamos salvación. That is the first transformation. Esa es la primera transformación. Transformation of the spirit. Transformación por el Espíritu. Before believing and confessing, Antes de creer y confesar, your spirit is dormant. nuestro Espíritu Santo está muerto. Nuestro espíritu está muerto. After you believe and confess Jesus, Luego que confesamos y creemos que el Señor es Jesús, your spirit is transformed. nuestro espíritu es transformado. It's now connected to the Holy Spirit. Ahora nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. And the Bible says we have the Holy Spirit Y la Biblia nos dice que tenemos el Espíritu Santo as a seal como un sello of what is to come, de lo que está por venir, of our future inheritance. del futuro que hemos heredado en Cristo. Did you understand that? ¿Lo entienden? That's the first transformation. Entonces, esa es la primera transformación. The second La transformation segunda transformación is found in Romans chapter 12. lo encontramos en Romanos capítulo 12. Remember, transformation is to change from one state to Recuerda, another. la transformación significa cambio de una cosa a otra. Romanos 12. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Do you want me to read it? Yes. Okay. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. This type of transformation Este tipo de transformación is the toughest for us human beings. para nosotros los seres humanos es la más difícil. Many of us like the spiritual transformation A muchos de nosotros nos gusta solo la transformación espiritual. so that we can come in front and we sing Entonces venimos hallelujah. al frente, decimos aleluya. But we don't want to be transformed. Pero en el fondo no Inside. queremos ser transformados adentro. Salvation, La salvación, the Holy Spirit coming into your el spirit. Espíritu Santo viene a nuestra vida. Sanctification, La santificación, when you have the Holy Spirit, cuando tenemos el Espíritu Santo, God now sets you aside ahora es cuando Dios nos separa for His glory para su gloria in holiness. en santidad. Then transformation. Y luego la transformación. Paul started chapter 12 by saying, therefore. El apóstol Pablo comienza el capítulo 12 diciendo, por lo tanto. I'm sure you know that the Bible was not in chapter and verses Ustedes saben que la Biblia originalmente no tenía capítulos, no tenía originally. originalmente, ¿verdad? So if you see therefore, Así que si uno ve un por lo tanto, you go back a little nos bit. volvemos un poquito atrás. So if you go to chapter 11, Entonces si volvemos al capítulo 11, Paul was talking to the church in Rome. Pablo estaba hablándole a la iglesia en Roma He was talking to them about the cross, y le estaba hablando sobre la cruz, about what Jesus did on the cross. sobre lo que Jesús hizo en la cruz. If you go to Bible school, Si uno ha ido al seminario, algún instituto bíblico, there is a subject called hay una materia soteriology. llamada Soteria. What's that? S-O-T-E-R-A. Soteriolo- The no. study of the cross. el estudio de la Biblia. Sí, porque no sé esa palabra. Yeah, everything that Jesus accomplished on Todo the cross. aquello que el Señor cumplió y alcanzó en la cruz. Paul was talking to them about what Jesus accomplished on the Entonces cross. Pablo le estaba hablando a la iglesia de aquello que el Señor había alcanzado en la cruz. He died for your sin. Que murió por nuestros pecados, He shed his blood for your forgiveness. que derramó su sangre por nuestro perdón, He tore the temple veil. que rasgó el velo. Thank you. So that you can go to God directly. Para que nosotros podamos tener libre acceso a Dios, No more intermediaries. no más intermediarios.
He became the lamb that was slain. Se convirtió en aquel cordero que fue He sacrificado created a new kingdom, y creó un nuevo reino, kingdom of heaven on el earth. reino de los cielos. So Paul said, Entonces Pablo dice, therefore, por lo tanto, because of the mercy of Christ, quizás precisamente por el mensaje de Cristo, because of what he did on the cross for you, por lo que Jesús hizo en la cruz por ustedes, I want you entonces yo quiero que ustedes to present yourself, que puedan presentar sus cuerpos, to make yourself que se presenten ustedes a living sacrifice. como un vivo sacrificio. Very big. Grande. What does that mean? ¿Qué significa entonces? Sacrifice means you're dead. Sacrificio significa muerte. You want to be transformed, right? ¿Quieren ser transformados ahora? You have to be dead. Tienen que morir. You have to be a living dead. Debemos ser un muerto vivo. Let me explain zombie. this to you. Déjenme que les explique un poquito. In the Bible, En la palabra there are three types of death. hay 3 tipos de muertes. There is nothing final about death. No hay nada Nothing final about it. No hay Nothing nada like a absolute. final, yeah. No hay nada, no hay un punto final en cuanto a la muerte, no hay nada absoluto, Nothing. nada. Death or to die means to separate. La muerte o morir significa estar separado. Let me explain it. Entonces, déjenme que les explique un poquito. The first type of death Entonces, el primer tipo de muerte is spiritual es death. la muerte espiritual. Spiritual death. La muerte espiritual. In my opinion, En mi opinión, it is the most important type of death. es el tipo de muerte más importante. Spiritual death La muerte espiritual is when your spirit es cuando tu espíritu is separate from God's spirit. está separado de Dios. You are not born again. No estamos nacidos de nuevo. If you are not born again, Si uno no ha nacido de nuevo, your spirit tu espíritu is separate from God's está spirit. separado del espíritu de Dios. That means you are spiritually dead. Eso significa que estás muerto espiritualmente. That means if you die Entonces quiere decir que si uno muere, physically, físicamente, hell. infierno. Not good. Eso no está bueno. Does everybody understand that? ¿Me siguieron? Holy Spirit, your spirit. El Espíritu Santo, tu espíritu. When Holy Spirit come into your spirit, Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, you become born again. entonces ahí spiritually. nacemos de nuevo. John 3:16. Juan 3:16. That's what Jesus told Nicodemus. ¿Se acuerda? Esto es lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. You must be born of Es necesario, the Nicodemo, que Spirit. nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu. The second type of death El segundo tipo de muerte is the one we fear a lot. es aquella muerte a la que nosotros muchas veces le tememos. I don't want to die. Eso, no quiero morir. It's physical death. Es la muerte física. Physical death La muerte física, is when your spirit and your soul okay, that's fine. Es cuando tu espíritu y tu alma separate from your body. se separa de tu cuerpo. Oh, gracias, Pablito. Every human being, Cada ser humano, abrí la otra. we have tripartite nature. Tenemos una naturaleza tripartita. Well, gracias. Thank you. we are spirit, Somos espíritu, we are soul, somos alma and we're body. y somos cuerpo. Spirit, Espíritu, soul, alma, and body. cuerpo. When our time is up in this world, Cuando nos llega la hora en este mundo, our spirit and soul nuestro espíritu y alma separate from our body. se separan del cuerpo. That is what is called physical death. Eso es lo que se le llama la muerte física. Our soul continue to live Nuestra alma sigue viviendo with Jesus con Jesús or the other place. o el otro lugar. That is the second death. Esa es la segunda muerte. The third death Y la tercera muerte is when you learn how to die to your sin nature. es aquella cuando aprendemos a morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. For now, Porque ahora
I, yo, Femi, Femi, am crucified with estoy Christ. juntamente crucificado con Cristo. It is no longer I that No soy live, yo más, but Christ that lives in sino que me. Cristo vive en mí. The life I live, I live Y la vida que yo hoy vivo, of Jesus Christ. la vivo en Jesucristo, in me. en mí. I'm dead to sin nature. Estoy muerto a la naturaleza pecaminosa. When my wife does something I don't like, Cuando mi esposa hace algo que a mí no me gusta, instead of saying what Femi want to say, en vez de decirle lo que Femi le gustaría decir, I say what Jesus and Femi say. le digo lo que Jesús en mí le dice. You understand now? ¿Lo entienden ahora? When somebody offend you, Cuando alguien te ofende, instead of replying the way you feel like reacting, en vez de reaccionar de la manera que uno siente que debería hacerlo, because you are dead, porque uno está muerto, you do what the Christ in you says uno to. hace lo que Cristo en nuestra vida haría. When you do that with time, Cuando pasa el tiempo y lo hacemos, you die to uno your sin muere a nature. nuestra naturaleza pecaminosa. The more you do it, Mientras más lo haga, the more you are dead to mientras self, más muerto esté a sí mismo, the more you are alive to Jesus Christ. más se va a parecer a Jesús. That is the third death. Esa es la muerte más dura. That is what Paul is talking about De here. esto nos está hablando Pablo en este versículo. He wants you to become a living sacrifice. Quiere que seamos un sacrificio vivo. The next time your wife offend you, Entonces la próxima vez que tu esposa te ofenda, o esposo, hallelujah. aleluya. God bless you. Ok, God bless you. Dios te bendiga. Instead of saying what you feel like saying. En vez de decir lo que uno sentiría ganas de decirle. The next time your husband offend you, Entonces la próxima vez que tu esposo te ofenda, instead of calling him coconut head, en vez de decirle estás mal del coco, you say, God bless you, my diga, husband. Dios te bendiga. See, that is what Jesus will do. Eso es lo que Jesús haría. That is what God wants you to do. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. The Bible says, while we were yet sinners, Dice la palabra que mientras aún éramos pecadores, Christ died for us. Dios murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. He wants you to be a living sacrifice. Él quiere que seamos un sacrificio vivo. When you become a living sacrifice, Y cuando nos convertimos en este vivo sacrificio, when you start to do what Christ wants you to cuando do, comenzamos a hacer aquello que Jesús quiere que hagamos, everybody starts to notice. todo el mundo se empieza a dar cuenta. Your life become a sweet aroma to God. Y nuestra vida se vuelve un perfume, un aroma lindo al Señor. And your life become a life of worship. Y nuestra vida se vuelve una vida de adoración. Because now you are doing what He wants. Porque ahora estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Even when you don't like it. Aun cuando no nos guste. Then Paul went on. Entonces Pablo continúa diciéndonos, He said, do not be conformed to the pattern of this world anymore. no se amolden al mundo actual. Do not be conformed to the pattern of this world. No se amolden al mundo actual. See, this world Este mundo is run by two spiritual kingdoms. vamos a encontrar dos reinos espirituales. I'm not talking about the Queen of England No estoy hablando del reino de la reina de Inglaterra or the King of Jordan or something. No. o el rey de Jordania, no importa. I'm talking about spiritual kingdom. No estoy hablando de reinos espirituales. In Colossians 1:13, En Colosenses 1:13, Paul said, Pablo dice He who has brought you que aquel que nos trajo from the kingdom of de darkness aquel reino de las tinieblas into the kingdom of His marvelous light. a su luz admirable, a su reino de luz. The kingdom of darkness, Entonces el reino de las tinieblas, run by Satan, que está gobernado por Satanás, the kingdom of light, y el reino de la luz, run by Jesus. que Jesús es quien gobierna. John the Baptist, Juan el Bautista, what was his message? ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Repent, for the kingdom of God is at hand. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado.
When Jesus came, Cuando el Señor Jesús vino Jesus said, the kingdom is now here with y you. le dijo, el reino de los cielos hoy está entre ustedes. Jesus said, the kingdom is in you. El rey está en ustedes. He said, the kingdom is not there or there. El reino no está allí o allá, sino que está He en said, ustedes. my kingdom is now in you. No, ahora mi reino está en ustedes. When he was teaching his disciples how to Cuando le pray, estaba enseñando a sus discípulos a orar, he taught them, he said, les dijo, our Father who art in heaven, Padre que estás en los cielos, your kingdom come on earth que tu reino venga a la tierra as it is in heaven. y que se haga en la tierra como en los cielos. You and I are ambassadors of the kingdom of heaven on Usted earth. y yo somos embajadores del reino de Dios en la tierra. When you accept Jesus Cuando Christ, uno acepta a Jesús, you become a citizen of the kingdom of uno se heaven. vuelve un ciudadano de este reino de Dios. The people who have not accepted Jesus, De aquellos que no lo aceptaron a Jesús, they are part of the kingdom of darkness. son partes de este reino de las tinieblas. Jesus actually spoke a lot about it. Y Jesús habló un montón sobre este tema. In John chapter 8, En Juan capítulo 8, Jesus called Satan Jesús le dice a Satanás the prince of this world. que era el príncipe de este mundo. Have you read that before? Lo leyeron, ¿verdad? He says, you have the prince of Dice, this world. es el príncipe de este mundo. Jesus said, Jesús dice the kingdom of darkness, que el reino de las tinieblas they have a language. tiene su propio idioma. Do you know the language? ¿Saben cuál es el idioma del reino de las tinieblas? Lies. Las mentiras. He said, you speak the language of your father, lies. ¿Se acuerdan cuando decía mentiroso? Ustedes hablan el idioma de su padre. But when you are born again, Pero cuando uno nace de nuevo you become a citizen of the kingdom y of uno se heaven. vuelve un ciudadano del reino de la luz, That is why at salvation, when you believe Jesus, es por eso cuando creemos en el Señor Jesús somos salvos. Jesus becomes two things to you. Dios se vuelve dos cosas en tu vida. Jesús. Romans 10 verses 9 and 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. He becomes your savior Se vuelve tu Salvador and then becomes your Lord. Lord. y tu Señor. Two different things. Dos cosas diferentes. Lord means master. Señor significa que tiene señorío sobre tu vida. Savior means the one who paid the price for my sin. Y el Salvador significa que fue quien pagó el rescate por mi vida. So the blood on the cross Entonces la sangre derramada en la cruz paid for my sin. pagó mi pecado As my master, y como mi Señor I give my life to him. le entregó mi vida. I do whatever he wants. Y hago lo que Él quiere conmigo. Did you get that? ¿Entendieron eso? Now you are Entonces, supposed to live Ahora se supone que debemos vivir as citizens como ciudadanos, of the kingdom of heaven vivir como ciudadanos del reino de los cielos on earth. en la tierra. When you are transformed, Cuando somos transformados, that's how you are supposed to live. es como se People supone que deberíamos people are vivir. supposed to notice. Y la gente debería darse cuenta. Jesus spoke a lot about it. Y Jesús habló un montón sobre este tema. Then he went on, Y luego continúa el apóstol Pablo diciendo, he said, this is how you become transformed. sí, así es como se van a ser transformados. You become transformed Van a ser transformados by the renewing mediante la renovación of your mind. de su mente. You become Van a transformed ser transformados by the renewing of your mind. mediante la renovación de su mente. Remember the first transformation? ¿Recuerdan la primera transformación? Spirit, El espíritu, right? ¿sí? His spirit Su espíritu in my spirit, viene a mi espíritu, born again, nazco de nuevo, citizens of the kingdom of soy heaven. ciudadano del reino de los cielos. Number one. Número 1. Number two, Número 2. after that, Luego que pasamos por eso, you now need to transform your mind. ahora nuestra mente es la que necesita ser transformada. What does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? Remember I said earlier, we are tripartite. in ¿Se acuerdan que nature. yo les dije anteriormente que somos tripartitos? 1 Thessalonians 5:23. Primera Tesalonicenses 5, 1 Thessalonians 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. We're spirit, Somos espíritu, soul, alma body. y cuerpo. Our soul Entonces nuestra alma has three parts.
tiene tres partes. our mind, Nuestra mente, our will, nuestra voluntad our emotion. y nuestra emoción. Mind, Mente, will, voluntad, emotion. emociones. Mind is where we make a decision. En la mente es donde tomamos decisiones. Will La voluntad is what makes us do that decision es aquello que nos lleva a cumplir con esa decisión que hemos tomado. or not do. O mejor dicho, quizás tampoco hacerla. Emotion Y la emoción is connected to our hormonal flow. está conectado con el flujo hormonal. Okay. So let me tell you about the mind Entonces, déjenme que les cuente un poquito sobre la mente. because it has a science to it. ¿No? Hay una ciencia que lo prueba. Anybody here in neuroscience? ¿Hay un neurocientífico aquí? ¿Neuromédico? Okay. There are So, doctors in the... there are doctors, There are okay. doctors, yeah. Okay, so the doctors will understand this. Los doctores van a entender. ¿A dónde está? Ya está bien. So, our brain, Entonces, nuestro cerebro, our head, nuestra cabeza, this front esta parte frontal, is called frontal lobe. es el lóbulo. Lóbulo frontal, gracias. Frontal lobe. Eso. If I Lóbulo wa- frontal. If I want to show off, Bueno, si quiero agrandarme un poco, I will call it cerebral frontal cortex. eso, no sé qué dijo, pero algo con esta parte. But it's called frontal lobe. Ese llamado el lóbulo frontal. Every information we bring in Cada información que traemos from our five senses de nuestros 5 sentidos comes to the frontal lobe. viene a esta parte frontal nuestra. Frontal lobe is where decision is made. Es aquí donde tomamos nuestras decisiones. It's called short-term memory. Es aquí donde tenemos la memoria a corto plazo. But frontal lobe does not make decision alone. Pero no toma la decisión solo el lóbulo frontal. It makes decision with two organs inside the brain. Pero toma la decisión junto con 2 órganos. Yeah, two small organs inside Hay the 2 brain. pequeñitos órganos aquí Yeah. que se conectan con los que ayudan a tomar la decisión. One is called hippocampus. Sí, el hipocampo, esa C. The other one is called amygdala. ¿Amígdala? ¿What? Amygdala. Ok. Yo chequeo con el médico porque estos términos no los conozco. So hippocampus Así, el hipocampo is where we store intellectual information. es donde almacenamos la información intelectual. With anything we learn Cualquier cosa que aprendemos, all our life, todo a través de nuestra vida, we store in hippocampus. lo acumulamos aquí, lo almacenamos aquí. It's like hard drive in your computer. Es como tu disco duro. We learn the most between ages 5 and 11. That's Cuando when- más aprendemos, o mejor dicho, más almacenamos entre la edad de 5 a 11 años. A lot. Mucha información. Amygdala Amígdala is where we store emotional information. es donde almacenamos la información emocional. So when the frontal lobe want to make a decision, Entonces, cuando el lóbulo frontal quiere tomar una decisión, he asks the hippocampus and the amygdala what to do. le pregunta a estos 2 órganos qué hacer. And there's something called neurotransmitters or Hay- neurons. Ok, neuronas, Yeah, they take neurotransmisores. information back and forth. Neurotransmisores que toman información y la van y la llevan y la traen. So if you want to make decision, Entonces, si uno quiere tomar una decisión, let me give you an example. les doy un ejemplito. If you grew up in a house Si uno creció en una casa where when mommy and daddy are fighting donde mamá y papá peleaban mucho, and they punch each other, y quizás iban hasta las manos, ¿no? you have stored that in your brain Eso está almacenado en nuestro cerebro. subconsciously. Entonces, de manera inconsciente, When you marry cuando uno se casa and your wife is fighting you y tu esposa te está discutiendo, and your frontal lobe says, "What do we do?" entonces el lóbulo frontal dice, ¿qué hacemos ahora? Your hippocampus says, "Do what daddy do." Y el hipocampo dice, bueno, haz lo que tu papá hacía. See what I mean? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? It is called nature and nurture. Es lo que llamamos la naturaleza y la nutrición emocional. You are a product Somos of what you have stored un producto de aquello que hemos almacenado
from when you were growing up. Desde el momento que empezamos, bueno, que hemos crecido y nacido. Some good, Hay cosas buenas, some not very good. hay cosas que no están tan buenas. When you become a Christian, Pero cuando uno viene al Señor y es cristiano y se when you convierte, become born again, cuando uno nace de nuevo, Paul says, Pablo dice, you now ahora have the responsibility tenés la responsabilidad to transform your de mind, transformar tu mente, to transform your hippocampus, de que tu hipocampo sea to transformado. transform your amygdala, Tu amígdala, so you can be a new person. para que seas una nueva persona. In psychology, En la psicología, in therapy, en la terapia, there's something they call change of habits. hay algo que llamamos cambio de hábitos. Change of habits. Cambio de hábitos. It is a method Es un método that science uses que la ciencia utiliza to change your thinking. para cambiar nuestro patrón de pensamiento. If you used to smoke Entonces, si uno solía fumar and you don't want to smoke y anymore, uno no quiere fumar más, instead of smoke, en vez de fumar, chew gum. vamos a masticar chicle. If you do it for 21 days, Entonces, si uno lo hace por 21 días, it will become your new habit. se va a convertir esto en nuestro nuevo hábito. It's in science, it is called change of habits. En la ciencia le llama el cambio de In hábitos. Christianity, En el cristianismo it is called se llama transformation by renewing of the mind. transformación mediante la renovación de la mente. As you read the Bible, Entonces, a medida que vamos leyendo la palabra, the Bible says love your wife la palabra dice unconditionally. que debemos amar a nuestro cónyuge de manera incondicional. What I saw growing up was my daddy yelling at my mommy. Y aunque yo haya visto y crecido viendo a mi papá gritarle a mi mamá, That is what I want to do naturally. naturalmente va a ser lo que voy a querer hacer. But Pero I've read the Bible. yo leo en la palabra. The Bible says love your wife La palabra dice que unconditionally. debemos amar a nuestra esposa de manera incondicional. So I start to love her Entonces, unconditionally. comienzo a amarla de manera incondicional. Even if she yell at me, Aunque me grite, even if she calls me name, aunque me diga cosas I'm feas, going to ask the Holy Spirit for help. le voy a pedir al Espíritu Santo ayuda. I love you. Bless you. Te amo, te bendigo. The more I do it, Y mientras más lo hago, the more I die to myself, mientras más muero a mí mismo, the more I become Christ-like, más me voy a parecer a Jesús, transformed into Christ-like. transformado a la imagen de Jesús. Is somebody getting this? ¿Alguien me está entendiendo? Transformed Transformados by the renewing of your mediante la mind. renovación de la mente. Instead of using psychology and therapists, Entonces, en vez de utilizar terapia, psicología, you use Bible. vamos a la palabra. I'm from Africa. Soy de África. In Africa, En África we were told nos dijeron that you should trust your family more than your spouse. que debemos confiar en nuestra familia de origen más que en nuestros cónyuges. So in Africa, you see a lot of men Así que en África usted va a encontrar muchos hombres who treat their family que tratan a su familia de origen better than they treat their wife, mucho mejor de lo que trata a su esposo, because the culture say don't. porque la do cultura lo dicta, la cultura dice que lo tiene que hacer así. In my tribe, En mi tribu we have a proverb like an adage. gracias. Yeah, that says Un proverbio que dice, the reason God did not give women Adam's apple la razón por la cual el Señor no le dio la manzana de Adán a Eva is because they cannot keep secrets. es porque no puede mantener ningún secreto. It is not true, Bueno, no es verdad, but that is what we're told growing pero es lo up. que cuando yo iba creciendo me decían. As a born again Christian, Como un cristiano nacido de nuevo, I know that is not true. yo sé que eso no es verdad. I know my wife is more important now. Yo sé que mi esposa tiene el lugar más importante. How do I know? ¿Cómo lo sé? The Bible. La Biblia. Bible says for this reason, La Biblia nos dice a man que por esa razón el hombre shall leave his dejará father, mother, a su madre y a su padre
cleave to his wife, y se va a unir a su esposa and the two shall become one. y ambos serán una sola carne. So I start to renew my mind. Entonces comenzó la renovación en mi mente. I love my father. Amo a mi papá, I take care of my father. cuido de mi papá, I take care of my family. cuido de mi familia también. But my wife, Pero mi esposa, according to the Bible, de acuerdo a la palabra, is now more important. ahora es más importante. So I have to change the thinking in my head. Así que tuve que cambiar mi pensamiento. The Bible says to give. La palabra dice que hay que dar. You come from a house that they don't give. Y uno de repente viene de un hogar que no les gusta dar, que no tiene la cultura de dar. They look at church and say, "Oh, those people, they take your money." Entonces miran a la iglesia y dicen, no, en la iglesia te sacan la plata. But you read the Bible, Pero uno lee la palabra and the Bible says your giving is an act of worship. y nos enseña que cuando damos es un acto de adoración a Dios. It's an act of surrender. Es un acto de Surrender. de rendición. And you start to say, Y uno dice, bueno, then gradually you start to do it naturally. y luego con el tiempo uno comienza a dar de manera Then before you natural. know it, it's part of you. Y antes que usted se dé cuenta ya es parte de uno. You start to do what God says. Y uno comienza a hacer lo que Dios nos pide que I hagamos. promise you it's not going to be easy. Les aseguro que no va a ser fácil. That's why a lot of people are not dead to themselves. Por eso es que hay mucha gente que todavía no ha muerto a sí misma. That's why a lot of church people are not transformed. Es por eso que hay muchas iglesias con gente que todavía no ha sido transformada. Because they don't want to die to self. Porque nadie quiere morir a sí mismo. They want to eat their cake and have it. Quieren Their cake and have it at the same time. quieren tener la chancha, los chanchitos y la máquina hace chorizo. Esa es la traducción. The Bible says La Biblia nos enseña when you are now transformed que cuando somos transformados in your mind, en nuestra mente, when your mind is now transformed into cuando la what mente God está wants, transformada para entender lo que Dios quiere que hagamos, then entonces you will know God's perfect will. vamos a conocer aquella voluntad de Dios que es perfecta. God's perfect will La will voluntad perfecta de will Dios come to you naturally. va a venir a tu vida de manera natural. Your life will Tu be vida about what God wants. Se va a tratar de qué quiere Dios It's no longer contigo. what you want. Ya no se trata de lo que vos querés. You know, doing what God wants is not easy. Hacer lo que Dios nos pide que hagamos no es fácil. It's not easy. No es fácil. Even Jesus had problems. Aún Jesús tuvo dificultades con eso. Yeah, it's Sí. in the Bible. Está en la palabra, ¿eh? The night before Jesus died, La muerte, el día anterior a que Jesús muriera, he went to Gethsemane to pray. subió para poder orar And he was agonizing. y estaba en agonía. He was agonizing. Estaba agonizando. And at one point he said, Father, Y en cierto punto le dijo, Padre, can we go to plan B? ¿podemos pasar al plan B? Can this cup pass over me? Pues pasa de mí esta copa si es posible. This is a lot. Esto es demasiado para mí. But very Pero quickly, rápidamente, he said, no, él dijo, no, not my no mi will, voluntad, sino but your will be. la tuya. Remember, Jesus came to die. Recuerdan, Jesús vino a morir. He knew he came to die. Él sabía que había venido a morir. He told Pontius Pilate that. Le dijo inclusive a todos que había venido a morir. He said, no, you are not killing me. I came to die. Y le dijo inclusive a Piloto, vos no me estás matando, yo la estoy entregando mi vida. But when he faced death Pero cuando tuvo que enfrentar la muerte as a son of man, como hijo de hombre, he said, God, dijo, Dios, Señor, let's change this. ¿podemos cambiar esto? But not my will. Pero que no se haga mi Your will voluntad, be done. sino la tuya. For you to be transformed, Para que uno pase por esta transformación, for you to do God's perfect will para que uno llegue a cumplir la voluntad perfecta de in Dios your life, en tu vida, in your marriage, en tu matrimonio, in your home, en tu hogar, you have to die to yourself. uno debe morir a sí mismo. All the things that you have learned, Todas las cosas que hemos aprendido, you have to
challenge them with the word of God. Uno tiene que poder desafiar aquello que hemos aprendido con la palabra del You Señor. have to transform them Tenemos que lograr transformarlas in your head en nuestra with mente what God wants. con lo que Dios quiere con nosotros. Then Paul said, Y Pablo dice when you do this, que cuando hagas esto, when you are transformed, cuando seas transformado, then you will know God's pleasing and perfect will. entonces ahí vas a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. You know, in the Bible, there is something called perfect will En la palabra encontramos lo que se conoce como la voluntad perfecta and something called permissive will. y la voluntad permisiva. Perfect will is what God wants La voluntad perfecta de Dios es aquello que Dios quiere in every area of your life. en cada área de tu vida. Permissive will is Y la when, voluntad permisiva is when you fail, es cuando quizás te va mal, but His grace is sufficient. pero la gracia de Dios es suficiente. But His mercy is there Su for you. misericordia está ahí para tu vida. But because of His grace and mercy, Pero debido a su gracia y misericordia, does not mean that is now the new perfect will. Does not mean Him forgiving you, does not mean your life is now the perfect will. no, que su gracia y su misericordia tampoco significa que ahora vas a tener una vida perfecta. An example is in Matthew 19. Lo podemos encontrar un ejemplo en Mateo 19. They came to ask Jesus. Vienen a Jesús Moses said we can divorce. y le dijeron, Moisés dice que podemos divorciarnos. Moses is our father. Y Moisés es nuestro padre. What do you say? ¿Qué decís vos? Jesus didn't answer them. Y Jesús no le respondió. Remember what He said? ¿Recuerdan lo que dijo? He told them the perfect will. Él le dijo la voluntad perfecta. He said, in the beginning, En el comienzo it was not so. no era así. I was there in the beginning. Diciendo, yo estaba ahí en el comienzo. I am the beginning. Yo soy el comienzo. I started it. Yo lo comencé. My plan, Mi plan, our plan, nuestro plan was one man, fue un hombre, one woman, una mujer, till death. hasta que la muerte los separe. Moses allowed you to divorce Moisés les permitió que ustedes se divorciaran because of your hardened heart. por este corazón endurecido, Because I have mercy on you. porque tiene misericordia de ustedes. But that is not the perfect will. Pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. But when you are transformed, Pero cuando uno es transformado, when your mindset is now like Christ, cuando tenés la mentalidad de Cristo, Paul said, Pablo now, dice ahora let this mind be also in you that was in Christ. que haya la misma mente que hubo en Cristo que también está en tu vida. When you have the mindset of Christ, Cuando tenemos la mente de Cristo, that means you are transformed. ahí significa que hemos sido transformados. There are some of you in this room, Quizás algunos en este lugar you don't even have the first transformation. ni siquiera han pasado por la primera transformación. Your spirit is still separate from God's spirit. El espíritu, tu espíritu aún está separado de Dios. You are still spiritually dead. Todavía estás muerto espiritualmente. There's transformation of God by the Holy Spirit here today. Pero hay transformación de Dios a través del Espíritu Santo para vos. And there's some of you, Y quizás algunos de ustedes you are transformed spiritually, han sido transformados espiritualmente, but you are struggling with transforming your mind pero estás luchando con la transformación de tu mente. because you are afraid, Porque tenés miedo, because you are prideful. porque tenés orgullo. If I die to myself, Si yo muero a mí mismo, that woman will walk all over me. mm, That woman will take advantage of me. you mean in a marriage? Yeah. Okay. Esa mujer me va a pasar por encima, hablando de la esposa, ¿no? If I don't show macho, Si no me muestro macho, my wife is going to think I am weak. mi esposa va a creer que soy débil. So I have to show that I am a man. Entonces tengo que mostrar que soy hombre. I have to yell a little bit more. Y voy a Come on, gritar un stop poquito más there. fuerte, ¿ver? Para poner orden. You can be transformed. Pero podés ser transformado. God already made a way for you to be transformed. Dios ya pagó el precio, ya abrió el camino. He made a way through His Word,
Lo hizo a través de su palabra, that we have shared tonight, de la palabra que hemos compartido en esta noche. and He made a way by His Holy Spirit. Y también abrió el camino a través del Espíritu Santo. I'm going to ask Entonces voy a pedir the pastors to a los come, pastores si pueden acompañarme. and if you need prayer, Y si alguno de ustedes necesita oración, please come pray with the pastors. Pastors, vengan, please come. vengan If you're por favor pastors, a Sumi orar and por los Joke, please come. pastores. Leaders, Así come. que pastores o quienes hayan If decidido. you want prayer, if you want transformation, Si please quieren come. Please come transformación. and stand here. If you want transformation, if Sí. you need prayer for God to help you to be transformed, Si están necesitando de la ayuda de Dios para ser I want you transformados, to come and pray. quiero que vengan, vamos a orar. There's prayer tonight. There is Hay- salvation tonight. Hay salvación en esta noche, hay oración God en can esta heal you noche. tonight. Dios te puede sanar en esta noche. God can touch you tonight. Dios te puede enseñar en esta transform noche. your life Dios te tonight. puede transformar en esta noche. So please come. Así que les pido que se acerquen, Please come. que se puedan acercar. Can we have the oil and those who Quiero invitarle a que se ponga de pie, iglesia.